Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, visitas que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a uno de los temas que ya en esta semana, ya estamos casi que alcanzando la mitad de la semana. Y hoy vamos a ver la segunda parte del tema que iniciamos anoche. Anoche vimos el tema la ley, que es una maldición para nosotros. Hoy vamos a ver la ley que Jesús abolió en la cruz. Y antes de la oración, les anunciamos que mañana estarán disponibles algunos libros. Hay un libro que se llama Apocalipsis, una historia de amor. Es un libro que ha sacado la editorial y es un libro de los que a mí más me ha ayudado para comprender estos temas proféticos. Si alguno está interesado en llevar material adicional, está este libro y un segundo libro también sobre profecías, más el rollo profético que a la salida pueden consultar para encargarlo. El número que trajimos es limitado, necesitamos sus nombres, su teléfono, por si el número excede el número de rollos proféticos, poder enviar a traer más para acá, para Saravena. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, libro de Hebreos. Perfecto. Muy bien. Ayer vimos, a manera de repaso, les decimos, si miramos ahí en la pantalla, que la palabra ley, la Biblia la utiliza con ¿cuántos significados diferentes? ¿Cuántos? 4. De esos 4, ¿cuáles son los 10 mandamientos? 1 nomás. La misma palabra se utiliza para los 10 mandamientos, pero también la misma palabra se utiliza para otros conceptos que, aunque la Biblia lo llama ley, ya no se refiere a los 10 mandamientos. Entonces es ahí donde la confusión sobre el tema si la ley ya fue abolida, si ya Cristo la clavó en la cruz, eso lo vimos ayer. Para esto vimos que en el libro de Romanos, a manera de repaso, en el libro de Romanos se habla de que la ley es espiritual, una de ellas es espiritual, luego dice que la ley es buena, concluimos que era la misma, es espiritual y es buena, pero luego Pablo dice que él quiere hacer la voluntad de Dios, pero él halla otra ley, que el mal está en mí. Entonces ya no se refiere a la misma, que es buena y es espiritual, sino la ley que heredamos, la tendencia al mal, y nacemos con eso y luchamos con esa tendencia a hacer lo malo. Se nos facilita, nos atrae a hacer lo malo, pero hacer lo bueno es difícil. Entonces dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Luego dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Convinimos que era la misma, que es espiritual y que es buena, es la ley de Dios. Pero él dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela, si miran allá la pantalla, contra la ley de mi mente. Y luego dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir que la ley de Dios es esa que es espiritual, que es buena, que le llama la ley de mi mente, los 10 mandamientos. Pero hay otra ley, que es que el mal está en mí, y eso es la ley de la herencia. Heredamos la tendencia al mal, genéticamente nacemos con eso, y el Espíritu Santo con eso es que está luchando, para transformarnos, para que el ser humano pueda comprender que esa tendencia siempre nos mete en problemas, nos perjudica, trae dolor, sufrimiento y hasta la misma muerte. Entonces esa ley se revela y nos jala a la cautividad del pecado. Entonces también vimos anoche que también la Biblia utiliza la palabra ley cuando dice que los judíos le trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio y le dijeron a Jesús, en la ley Moisés nos mandó a apedrear tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Y vimos que ni en los 10 mandamientos se ordena apedrear adúlteros, ¿verdad? Entonces se convino de que eso que llamaban la ley de Moisés, que fue escrita por Moisés en un libro,
y dice que ordenó Moisés que esos rollos fueran puestos al lado del arca. ¿Qué diferencia hay entre esta, la tercera y la primera? La diferencia entre la primera y la tercera. Hoy sí se ve en la flechita, ahí se ve el cursor ahí. En la pantalla sí lo ven. Ok, entonces les señalo con la flecha. Entre esta, que es la ley de Dios, y esta, que la llamaban la ley de Moisés. La diferencia, la ley de Dios fue escrita por Dios. Esta fue escrita por Moisés. Esta fue escrita en tablas de piedra. Esta fue escrita en libros. Dios ordenó que los 10 mandamientos fueran puestos, ¿dónde? Dentro del arca. Y Moisés ordenó que los rollos o los libros que él escribió, que lo llamaban la ley, fuera puesto al lado del arca. Entonces definitivamente no es la misma. También ellos la llamaban en hebreo la Torá, y en libros, y son los 5 libros que Moisés escribió, llamado lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Para los judíos ellos le llamaban la ley. Lo que estaba escrito en esos 5 libros se llamaba, para ellos eso era una ley rigurosa. Habían ordenanzas. ¿Por qué Dios fue drástico en decirles que eso era una ley? Porque eran 2 millones de personas en el desierto, 400 años de historia de esclavitud, 0 formación, 0 información, 0 cultura, 0 educación. Imagínate 2 millones de personas en un desierto, ¿cómo sería la vida de ellos allá? Las epidemias habrían aflorado, las enfermedades, y ese pueblo habría sido consumido por simples infecciones. Se hubieran extinguido solos en el desierto. Si hoy en día no más, con todas las medidas higiénicas que en el mundo existen, cuando hay alguna tragedia, inundaciones, terremotos, y los sobrevivientes, los damnificados son llevados a albergues, y hay carpas, y está la defensa civil y las Naciones Unidas, las entidades, y el agua viene en botellas, así esterilizada, todo, ¿verdad? Y sin embargo las noticias dicen ya hay los primeros brotes de epidemias. Y hoy en día, con toda la modernidad y todas las precauciones de salud que se toman, en esos lugares siempre hay brotes de enfermedad. Ahora imagínate 2 millones de esclavos allá sin saber nada. Dios les tuvo que decir hasta que se tenían que lavar las manos antes de comer. Lávese las manos antes de comer. Entonces, para que el pueblo acatara con la rigurosidad que merecía el caso, Dios les dijo que eso era una ley. Porque si no, imagínate el gastro en los niños, se hubieran muerto todos los niños de gastroenteritis allá. Entonces Dios le dijo, se tiene que lavar las manos, y eso es una ley. Si no lo hace, está quebrantando la ley. Dios se enojó así para que ellos vieran la seriedad. Si no, pues allí cada cual hace lo que quiera. Y terrible, ¿verdad? Dios tuvo que hacer una cantidad de normas y eso. Entonces, eso estaba en esos 5 libros. Pero también en esos 5 libros estaba narrado en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Pero esa sí es la ley de Dios. Ahora mire una cosa. Vamos a ver esta noche la cuarta. La cuarta aplicación de la palabra ley. Vamos a mirar la lámina. Ahí tenemos el tiempo, la historia de la humanidad. Desde Adán, desde los tiempos de Adán, hasta que Jesús vino a la tierra y murió en la cruz, en este periodo hubo 4000 años. Y de la cruz hacia nosotros, hoy hay 2000, aproximadamente, 2017 según vamos, ¿verdad? Aunque según la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, la verdadera fecha de hoy es 2020. Estamos desfasados 3 años. 2020 es la verdadera fecha de hoy. Así que serían unos 6020 años aproximadamente. 4000 antes de Cristo, 2020 después de Cristo. ¿Cómo se salvaba la gente? Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, si una persona preguntó, y varias veces a los discípulos le dijeron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo preguntó, varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso nada más, eso nada más. Si cree en Jesús y te bautiza, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto y se acabó. Eso es todo. Sí, entonces yo lo hago. Creían en Jesús, se bautizaban. El etíope
iba viajando en su carruaje y iba leyendo el libro de Isaías. Y en el libro de Hechos encontramos en el capítulo, creo que es el 8, Hechos 8, dice, versículo 36, y yendo por el camino llegaron, Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo entenderé si nadie me explica? Entonces Felipe le dijo, yo te puedo explicar, súbase al carruaje. Y mientras andaban por el camino, iba leyendo Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, fue herido y abatido, y por su llaga fuimos nosotros curados, y Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Entonces, ¿de quién habla? No es de Isaías, es otro, es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Y Felipe le explica todo lo de Jesús. Entonces aquí viene la parte en el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. La pregunta es, ¿creer en qué? Le dijo, si crees, bien puedes, pero ¿creer en qué? Entonces, ¿qué contesta el eunuco? Versículo 36, 37, la segunda parte. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Así que para ser salvo de la cruz hasta nuestros días, ¿qué hay que hacer? Creer en Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, y bautizarse. Ya eres salvo. La pregunta es, porque como ya Jesús había venido, había nacido en Belén, había predicado, había muerto en la cruz, había resucitado, se fue al cielo, entonces tú quieres ser salvo, pues cree en Jesús. Pero ¿y cómo se salvaban los que vivían antes de la cruz? Estos 4000 años, desde Adán hasta Jesús, esta gente, ¿cómo le iban a decir? Creen en Jesucristo. Y dice, ¿y quién es Jesucristo? No había nacido Jesucristo. Entonces, ¿en qué? ¿Cómo se salvaban esas personas antes de la cruz? Entonces, la salvación siempre ha sido por fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Pero nosotros, como Jesús ya vino, nosotros somos salvos por fe en ese sacrificio que ya fue. Pero los que vivieron antes del sacrificio, Dios creó un plan de salvación, y aquí va a aparecer una palabra entre Adán y Jesús, símbolos. Dios utilizó ¿qué? Símbolos. Una explicación cortita. En Génesis 3, versículo 7, cuando Eva peca y Adán, Génesis 3, 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? Están desnudos. La vergüenza, el pecado produce desnudez o produce vergüenza de que la gente se entere y te vean así descubierto. Es como sentirse desnudos. Entonces cuando ellos pecan, cosieron hojas de higuera y se hacen delantales para cubrir la desnudez. Para remate justo llega Dios en ese momento. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y ellos desnuditos. Ay, ¿para dónde cogemos? Vino Dios y ellos desnudos. Y la voz se venía acercando. Adán, ¿dónde estás tú? Y ellos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Y entonces se fueron a los árboles y se escondieron entre los árboles. Está bien. Se escondieron entre los árboles. ¿Y qué hicieron? Dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto. Quiere decir que los andaba buscando. Oh my God. Ok. Tranquilos. Está bien. Dejémoslo así. Bien apretadito. Gracias. Gracias, hermanito, muy amable. Seguimos.
Adán y Eva, desnudos, Dios no se va, los está buscando, entonces les tocó salir a hablar con Dios, pero si están desnudos, ¿quién va a salir a la orden? ¿Qué pasó? Eso es como feo, ¿no? Entonces dijeron, nos toca salir, Dios no se va. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Dice que se paseaba por el huerto, o sea, iba, subía a la montaña, bajaba a la montaña, iba al lago, regresaba. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me voy hasta que no salga. Y yo, ay, nos tocó salir, pues nos tocó salir. Y entonces para salir, pero que Dios no los vea desnudos, ¿qué hicieron? Lo único que había era hojas. Entonces tomaron hojas de higuera, las entretejieron y se hicieron, ¿qué? Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y se pusieron los delantales. Dice, ¿cómo me veo? Bien, ¿se me ve algo? No, a mí tampoco, vamos. Y se fueron a hablar con Dios. Cuando Dios los vio venir, decía, ¿esto por qué están verdes hoy? ¿Por qué no venías? Te estaba llamando. Tuve miedo cuando oí tu voz en el huerto y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo de mí? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y aquí viene lo que el hombre hace cuando peca. Busca culpables. La primera reacción es buscar culpables. Y enseguida Adán dijo, la mujer que me diste, como quien dice, hasta tú tienes la culpa. Yo estaba muy bien solito, pero a ti se te ocurrió la idea de darme la mujer que me diste. Nota que la culpa va hasta Dios. La mujer que me diste, ella me dio, yo comí. Entonces Dios dice, Eva, ¿qué has hecho? Y Eva pues hace lo mismo, dice, la serpiente, ella me engañó. Entonces Dios busca a la serpiente, tú eres la culpable de todo esto. Cuando nosotros pecamos, buscamos culpables. Lo más triste es que culpamos a Dios. ¿Cuántas veces vamos a visitar a un enfermo? Los mismos miembros de iglesia. Si los miembros de iglesia hacen eso que se deja los del mundo, cuando el miembro de iglesia llega a visitar a un enfermo y le dice al enfermo, resignación, resignación. Hay que tener resignación con la voluntad de Dios. Y Dios dice, ¿yo qué? La persona fumó 40 años y ahora que tiene enfisema pulmonar, tubos por todos lados, respirador y está. Es la voluntad de Dios. Hay que aceptar la voluntad de Dios con resignación. Bueno. Y Dios dice, ¿yo qué? ¿Acaso yo lo mandé que fumara? Cada vez que le decían que no fumara, decía, ay, ya me viene a meter el versículo. Por eso yo no voy a esa iglesia, ya prohíben todo. 40 años, pues ahí vino el problema. Buscamos culpables. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Pero la verdad es que cada ser humano es responsable de sus propias decisiones y actos. Ahora bien, Dios les había dicho en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ellos comieron del árbol? ¿Sí o no? Sí. ¿Se murieron ese día? No. ¿Por qué? En otro lugar me dijeron, porque murieron espiritualmente. Sí, ellos murieron espiritualmente, pero Dios no dijo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás espiritualmente. No, Dios no dijo eso. Otros me dijeron en otro lugar, bueno, ellos al desconectarse de Dios, se desconectaron de la fuente de vida, entonces comenzaron a morir lentamente, como una hoja que arrancas del árbol, se ve verde, pero poco a poco, a los 3 días ya está marroncita y se va secando hasta que se la lleva el viento. Entonces es como que Adán a los 930 años, se le acabó la gasolina y ¡pum!, se murió.
Pero Dios no le dijo: el día que de él comieres, ciertamente comenzarás a morir lentamente. No, así no dijo Dios. Dios dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, Adán, Eva, les dije que no comieran, porque el día que comieran se morían. Hoy comieron, hoy es ese día. Hoy se mueren. Y ellos: no, danos otra oportunidad. Te prometemos que no lo hacemos más. No. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Las lágrimas corrían por los ojos de ambos rogando. Entonces Dios le dijo: bueno, hay una manera que no se mueran hoy. ¿Cuál? Yo voy a mandar un Salvador a este mundo. Ese Salvador es mi propio Hijo. Y Él va a venir desde el cielo a dar su vida en lugar, o sea, Él va a morir en lugar de ustedes. Pero Él se va a demorar un poquito en venir. Él no va a venir enseguida, Él va a demorar un poquito en venir. Entonces, mientras Él viene, vamos a usar símbolos. Un símbolo. El que peque, si cree en el Salvador futuro, ese Salvador que va a venir, estamos hablando de los tiempos entre Adán y Cristo, esos 4000 años antes de Jesús. El que pecaba, si cree en el Salvador que va a venir, va a tomar el símbolo con el que vamos a representar a mi Hijo el Salvador. Y Dios quiso que el símbolo fuera un cordero. Eva, ¿cuál es tu cordero preferido? El blanco, tráelo. Y Eva trajo un cordero blanco hermoso. Este es el que más me gusta. Ok, Adán, ¿me ayuda con aquella piedra? Y Adán, bien fuerte así, trajo una piedrota. Y Dios trajo otra. Adán trae aquella. Y Adán traía una, Dios traía otra. Adán traía una, Dios traía otra. Y entre Dios y Adán formaron un montículo de piedras. Y Dios le dijo: permíteme el cordero. Este cordero representa al Salvador, que va a venir a este mundo y va a dar su vida por ustedes. Mientras Él viene, yo voy a identificar en la tierra a los pecadores que crean en ese Salvador, si toman un cordero y lo sacrifican. Si el cordero muere, ya el pecador no tiene que morir, porque el cordero murió por él. ¿Aceptan el plan de salvación? Bueno, está bien. Hay que matar al cordero. Pero él no hizo nada, Señor. Yo sé. Él es inocente. Yo sé. El Salvador que va a venir tampoco ha pecado. Ni un pecado cometió Jesús. Pero Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, ¿creen en el Salvador, sí o no? Sí. Hay que matar al cordero. Si el cordero muere, ya ustedes no tienen que morir. Y a Adán le dolió en el corazón tener que quitarle la vida a un ser inocente que no había hecho nada malo. La maldad la había hecho era él. Y se hace el primer sacrificio en la puerta del Edén, Adán y Eva y Dios. Y ese es el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo sabemos que en el Edén hubo un sacrificio de un cordero? Por Génesis 3:21. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora noten una cosa. Vamos a devolvernos al versículo 7, Génesis 3:7, y lo vamos a comparar con Génesis 3:21. En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo están cubriendo la desnudez Adán y Eva? ¿Con qué? Delantales. ¿De qué lo hicieron los delantales? De hojas de higuera. Y se vistieron ellos mismos. Mi amor, ¿cómo me veo? Bien. ¿Se me ve algo? Nada. Ok, vamos. Y cubrieron la desnudez con los delantales. Pregunta: ¿ustedes tienen delantales en su casa? ¿Cómo es un delantal? ¿Qué cubre un delantal? Por eso se llama delantal, porque delantal solo cubre delante. Así que ellos se cubren la desnudez. ¿Se me ve algo? Nada. A mí tampoco. Vamos. Y hablaron con Dios con los delantales y no se le veía la desnudez. El problema fue cuando se despidieron de Dios. Y Dios les dijo: vengan para acá. Ustedes no pueden andar por ahí mostrando la cola. Vengan para acá los dos. ¿Qué significa Génesis 3:7?
Génesis 3:7 explica el intento humano, el intento del ser humano de él mismo tapar su propia falta. De que el ser humano cuando peca no quiere que nadie se entere. Entonces él quiere que nadie se entere y comienza, ¿cómo se tapa una mentira? Con otra mentira. Y esa otra con otra. Yo recuerdo trabajando en un colegio, fui capellán por 3 años, una época maravillosa, estábamos recién casados, mi esposa y yo, y dedicamos mucho tiempo a esta juventud de esta iglesia del colegio adventista allá en el Carmen de Bolívar. Y yo pues aparte era coordinador de disciplina, así que pues una tarde en la jornada del bachillerato entraban a las 12:45 y se presenta una jovencita a las 3 de la tarde a clases. Y le dije, nena, ¿y usted por qué llega hasta ahora? Profe, lo que pasa es que yo soy la única mujer de 4 hermanos, mi mamá está muy enferma. Entonces a mí me tocó planchar los uniformes de mis hermanos, hacer un almuerzo, y entonces pues hasta ahora puedo venir. Ah, ok, no pasa nada. Entre a clase, tome esto para que le entregue al profesor, dígale que ya yo le autoricé. Gracias, gracias, profe, gracias. Cuando la chica se va le dije, menos mal que tengo esta hora libre y voy a aprovechar, voy en la moto a visitar a su mamá que está enferma para orar por ella. No, profe, no vaya, no vaya. ¿Por qué? Es que cuando me vine se la tuvieron que llevar para el hospital. Ah, menos mal que me avisaste, fíjate, hubiera ido a tu casa a tocar y no había nadie. Bueno, vaya para clase. Gracias, profe. Menos mal que el hospital me queda más cerca y ella trabaja lisa, así que de paso voy y la saludo. No, profe, no vaya al hospital tampoco. Yo decía, así que se murió. Pues se fue al cementerio. No, profe, la verdad es que estaba con mi novio comiendo helado. Ah, venga para acá. Disciplina y mañana trae a su mamá para hablar con ella. Así que ahí estaba esta jovencita tejiendo ¿qué? Delantales. Y los delantales no cubren todo. La desnudez se va a ¿qué? De todas maneras se va a dar. David dijo, la vecina está solita. El esposo está en la guerra. Nadie lo va a saber. Y tuvo relaciones con Betsabé. Y dijo, nadie se va a enterar. Pero a los pocos días la señora vecina le manda un papelito. Rey, estoy embarazada. ¿Ah, embarazada? Y el esposo estaba en la guerra hacía 6 meses. Ay, ¿ahora qué hacemos? Se va a descubrir ¿qué? La desnudez de David. Se van a enterar porque a la mujer cuando le vean la barriguita van a decir, ah, fornicado, adulterado, hay que apedrearla. Y ella va a decir, antes que me apedren, yo quiero decir el nombre del papá de mi hijo, el rey. Uy, qué vergüenza. Se va a descubrir ¿qué? La desnudez del rey. ¿Y qué no hizo David? Mandó a llamar al esposo que fuera a su casa, que se pasara unos días libre con la esposa, para que cuando vieran el embarazo, fue que el esposo vino. Y el esposo no fue a la casa, se quedó de guardia en el palacio. Y por más que le insistió, no fue. Y el rey dice, ay, ¿qué hago? Plan B, plan B, plan B. Lo mandó a matar. Y para que ella enviudara, se casó con la viuda, nació el bebé. Y el rey dijo, no se me ve nada. Nació el bebé y el rey dijo, estuvo cerca. Menos mal que hice delantales de hoja de higuera y no se me va a ver la desnudez. Y Dios dejó que naciera el bebé, que se encariñara con él. Y un día viene el profeta Natán y le dice, rey, en tu reino hay un hombre muy rico, multimillonario, tiene muchas ovejitas. Y un vecino de él nada más tenía una sola ovejita. Y fue y se la quitó, lo mató. Y ¿quién es ese hombre? El tal es digno de muerte y debe pagar 4 veces lo que hizo. Tú eres ese hombre. Yo no le he quitado ovejita a nadie. Tú tienes 4 esposas. Urías Eteo solo tenía una. Uy, cuando mencionaron Urías Eteo, el rey dijo, se me vio la cola. Y el rey, tratando de ocultar la desnudez del pecado, que nadie se enterara. Y hasta Saravena llegó la historia. Cuando estemos allá en el mar de vidrio, ¿quieren ir? Vámonos al mar de vidrio, estemos allá con Jesús, los ángeles, y alguno de ustedes se encuentra a David y lo mira así, ¿ahí usted es David? Sí, ¿el rey? Sí, el rey. ¿Usted es el de Betsabé? ¿Qué sabe de Betsabé? Todo.
¿Usted de cuál de las 12 tribus era? No, yo vivía en Saravena. ¿Y eso dónde queda? Eso es del otro lado del mundo, usted ni sabe dónde queda. Hasta allá llegó la noticia. Así que el rey tratando de tapar, pero el delantal, ¿qué? No cubre la desnudez. Entonces Dios, en Génesis 3:21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles, y los vistió. ¿De dónde sacó Dios la piel? ¿La compró en el supermercado? No, la piel era de un animal, y para quitarle la piel al animal, ¿qué hubo que hacer? Así que se sacrificó el primer cordero, y Dios toma la piel y le hizo a Adán y Eva túnica. ¿Qué diferencia hay entre una túnica y un delantal? Que la túnica cubre todo. Con el delantal te tienes que despedir así: chao. Con la túnica puedes decir: hasta luego, media vuelta, con confianza. Porque lo que está diciendo Génesis 3:21 es que solo Dios tiene un plan para que tus pecados nunca se sepan, porque Él los cubre con su gracia, Él los perdona y Él muere para que tú no tengas que morir. Entonces mataron al cordero, le quitaron la piel y le hicieron los vestidos a Adán y Eva. Por eso en el mensaje a la Odisea de Apocalipsis 3, por allá el versículo 17 al 20 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí, mira, la Odisea dice, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice a la Odisea, a la séptima iglesia: y no sabes que eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. ¿Cómo estaban Adán y Eva en el Edén? Desnudo. Entonces Dios dice, Génesis 3, del 17 al 20 y algo: entonces yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que realmente seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estamos ciegos. Entonces en el Edén el cordero murió, porque si Dios había dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás, Adán y Eva comieron y ese día no se murieron. ¿Sabe por qué Adán y Eva no se murieron ese día? Porque otro murió en su lugar. Ahora mira el resultado final. Adán y Eva, que eran pecadores, que estaban desnudos y merecían la muerte, ¿cómo terminaron? Vivos y vestidos. Y el cordero, que no había hecho nada malo, terminó muerto y desnudo. Y pasan 4000 años, y entonces viene Cristo. Y cuando Jesús viene a la tierra, en el Jordán, un predicador lo señala y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él es el verdadero Cordero. Los animalitos que ustedes sacrifican siempre solo eran ¿qué? Símbolos. Pero el verdadero Salvador es Él. Él es el Cordero. Entonces de la cruz para acá, la salvación ya no está basada en símbolos, sino en ¿qué? En realidad. El plan de salvación ya se comienza a cumplir en los pasos reales. Antes de la cruz, todo el Señor lo mostró con símbolos: panes sin levadura, cordero, sacrificios, la Pascua. Todos estos sistemas solo eran símbolos que mostraban no solamente al Salvador, sino detalles de ese plan de salvación. Ahora mire una cosa: símbolos, realidad. Los símbolos: salvos por cordero, se celebraba Pascua, panes sin levadura, tenían que circuncidarse el prepucio, y había un santuario o tabernáculo terrenal. Y en ese santuario había una cantidad de rituales. Mataban el cordero, tomaban la sangre, le echaban para allá. Dice, ese pocos rituales simbolizaban las etapas del plan de salvación que el Señor iba a hacer. Para que conozcas más detalles de esto, puedes buscar en YouTube
Eso lo filmaron aquí en Saravena. Una vez que yo vine a predicar acá, se filmó la serie del santuario. Pone YouTube, Alberto Lascarro, santuario. Y ahí están 17 temas explicando todo esto. El tema de los símbolos, es hermoso ese tema, es mi favorito, el santuario. Más que el Apocalipsis, me gusta más predicar el santuario. Entonces, en todos esos símbolos, cuando Cristo viene en la cruz, entonces ya no hay que matar más cordero, sino que ahora el cordero es Cristo. Como al cordero le quitaron la piel, ¿qué le quitaron a Jesús en la cruz? La ropa. ¿Y cómo lo crucificaron a él? Desnudo, como Dios lo mandó al mundo. Y él tuvo que soportar la vergüenza ante toda la gente que iba al Calvario y lo miraban allí desnudo. ¿Y por qué Jesús estaba desnudo? Porque él estaba llevando nuestra desnudez, nuestros pecados. A nosotros no nos han desnudado, porque él llevó nuestra desnudez. A Jesús lo crucificaron por haber adulterado con Betsabé. A Jesús lo crucificaron por haber matado a Urías Eteo. Pero yo te hago una preguntita: ¿Jesús había adulterado con Betsabé? No. ¿Jesús había matado a Urías Eteo? No. ¿Quién es el que había hecho eso? David. Pero David no muere porque el pecado de David fue remitido a la cruz. Y Dios le cargó a Cristo, según Isaías 53, y cargaste en él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús carga la pesada carga de los pecados de todos nosotros. ¿Listo? Entonces, plan de salvación: antes de la cruz, símbolos; después de la cruz, realidades. Ahora, mientras, antes que Jesús viniera, toda esa cantidad de símbolos que había que matar el cordero. ¿Qué pasaba si una persona no mataba el cordero? Como Caín. Dios miró el altar de Abel y vio el cordero. Dijo: ok, Abel, chévere, no tienes que morir porque el cordero murió en tu lugar. Muy bien. Y luego mira el altar de Caín y dice: tan bonito, Caín, te quedó lindo el altar. Qué frutas, unas uvas por acá, unos bananos por allá, una sandía así partiendo. Qué lindo era el altar de Caín. Pero Dios mira y decía: pero Caín, ¿y dónde está el cordero? No tengo cordero aquí, solo frutas. ¿Y cómo te vas a salvar si no hay? Si la única manera que tú no mueras por tus pecados es que otro muera en tu lugar, y en tu altar nadie está muriendo. Por eso Caín no se salva, porque Caín no aceptó que otro muriera en su lugar. Él no creyó en el cordero y no trajo cordero. Entonces, Caín, si no muere otro por ti, te tienes que morir tú mismo. Y esa es la triste suerte que le espera a aquellos que no creen en el sacrificio de Cristo y en todo su plan de salvación. Pues si tú no crees en la muerte de él, pues te mueres tú solito, te tienes que morir tú mismo entonces. ¿Qué oportunidad se está perdiendo tan maravillosa, verdad? Así que, imagínate la diferencia de la religión pagana. El paganismo era sacrificar bebés para aplacar la ira de los dioses. Sacrificaban a una chica virgen para aplacar la ira de los dioses. Pero en Israel no había que sacrificarle niños a Dios para aplacar su ira, porque el mismo Dios había dado su propio hijo para que él fuera el sacrificio y ustedes no tengan que morir. ¡Qué diferencia! Y qué triste que el pueblo cada rato iba a adorar a los Baales, a adorar a esos dioses que exigían sacrificios humanos, cuando el Dios de ellos les decía: no me tienen que sacrificar nada, porque el sacrificio yo mismo lo voy a dar, porque nos ama tanto. Ahora bien, todo ese sistema de sacrificios que voy a señalar ahí con ese, se hacían ofrendas y sacrificios según la ley. Y es ahí donde vamos a encontrar Hebreos 8, del 1 al 4. Hebreos 8, del 1 al 4. Y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, pero no el de Jerusalén, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario que él también tuviese algo que ofrecer, porque en el santuario había un ser humano, un levita, que vestía las ropas de sumo sacerdote como el intercesor. Pero es que nuestro verdadero intercesor es Cristo. Pero Cristo fue probado en todo sin pecado, pero ese sacerdote simbólico sí tenía pecado. Por ejemplo, Aarón.
Aarón, que había hecho el becerro de oro. Entonces, para que Aarón se presentara ante Dios como sumo sacerdote, Aarón tenía que hacer un sacrificio de un cordero para que sus pecados fueran perdonados y estar limpio para presentarse delante de Dios. Así que todo sumo sacerdote tenía que presentar ofrendas. Versículo 24, versículo 4, 8:4. Así que si Cristo estuviese sobre la tierra, no sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y aquí menciona la palabra ley. O sea que esto de las ofrendas y los sacrificios para el pueblo de Israel era una ley. Que no mató el cordero, violó la ley. El día de la Pascua era el día 14 del mes primero. Ay, ese día no puedo, tengo un compromiso. Violaba la ley, tenía que sacrificar el cordero el 14 del mes primero. Eso era ley. Que Caín no trajo cordero, ley, violó la ley. ¿Cuál ley? No los 10 mandamientos, la ley de los rituales o la ley ceremonial, de todas las exigencias que Dios había puesto de cómo debían ser esos sacrificios que mostraban los detalles del plan de la salvación. Si una persona cambiaba algo, ya estaba cambiando el plan de salvación. Entonces Dios decía, no acepto cambios, me lo tienen que hacer tal y como yo lo dije, exacto. Y eso era ley. Hebreos 10:22, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces nota que está mencionando que esto de los sacrificios y las ofrendas era una ley. Es la cuarta. Ahí está. Eran los rituales del santuario que representaban al Mesías. La cuarta representación de la palabra ley que presenta la Biblia es todo el sistema simbólico o los sistemas rituales del santuario. Esos símbolos iban solamente hasta que Cristo muriera en la cruz. Una vez que Cristo muere en la cruz, no se necesita que sigan matando corderos, porque el verdadero cordero ya murió en la cruz. Por eso en el momento del sacrificio de Jesús hubo un terremoto y el velo del templo, ¿qué le pasó a esa cortina? Se rompió en dos de arriba abajo y quedó abierto. Allá se veía el lugar santísimo. Ya Dios está diciendo, Jesús dice, con mi sacrificio estoy abriendo camino del que quiera regresar a Dios. ¿Ustedes quieren regresar a Dios? Porque lejos de Dios nos está yendo como mal, ¿no? Es mejor volver a Dios. Con Dios las cosas son mejor. Ahora bien, entonces según esto, miren ustedes ahí el diagrama que estoy mostrándoles. Esa parte que está en azul, ese círculo azul allí, está mostrando la etapa simbólica, es lo que la Biblia llama el primer pacto. Yo guardo los 10 mandamientos, trato de hacerlo lo mejor posible, guardo el sábado. Desde que yo supe a los 17 años que el día del Señor es el sábado y que el cuarto mandamiento dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado. Entonces yo, mis proyectos, mis planos, hasta las 5:45 de la tarde del viernes, a la puesta del sol. Recuerdo que una vez estaba ayudando a un compañero con unos planos, y era viernes, y él me había ido a mi casa para que yo le ayudara a su proyecto, y yo haciéndole ahí en el estudio, y él se salía. Y miraba así, y volvía y entraba y miraba, y yo ayudándole a terminar su proyecto, y se salía y miraba y volvía y entraba y decía, brother, apúrate, apúrate, brother. Y luego se salía y yo veía que hacía así. Yo lo miraba nomás que se salía a la calle y hacía así, y yo decía que hasta que me dice, brother, apúrate que ya faltan 2 dedos para que se oculte el sol. Él estaba apurado porque él sabía que yo, el viernes hasta la puesta de sol, hacía mis planos y mis trabajos. Y yo lo estaba ayudando a él. Y como él ya lo sabía, él estaba midiendo el sol 4 dedos, 3 dedos. Me decía, ya faltan 2 dedos, apúrate, apúrate. ¿Por qué lo hago? Porque creo que la ley de Dios no ha sido abolida. Está vigente. ¿Que somos salvos por guardar los 10 mandamientos? No, somos salvos por gracia. Pero Jesús le dijo a la mujer adúltera,
te van a matar a piedras, pero yo intervine. Les dije, el que está libre de pecado, tire la primera piedra. Y le escribió los pecados en la arena. Aquí están los pecados de ustedes. El que esté libre, tírele piedra. Todos tiraron las piedras al suelo y se fueron. Y la mujer seguía temblando en el suelo. Ella había escuchado el que esté libre de pecado. Y ella dice, sí, ellos no, pero este que está aquí al lado mío, ese sí está libre de pecado. Ahora él agarra todas las piedras y me las va a tirar él. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, ya se fueron. Pero seguía temblando y decía, ahora tú me vas a tirar las piedras. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo. O sea, yo que si pudiera, no lo hago. Ni yo te condeno. Tus adulterios, yo los voy a pagar en la cruz. Tu culpa, tus pecados, yo los voy a llevar. Yo voy a morir por ellos y los voy a borrar. Pero vete y no peques más. ¿Y qué es lo que es pecar? Infracción de la ley. Entonces, si él iba a abolir la ley, ¿por qué le dice que no peque más? Si le dice y no peques más, es vete y no infrinjas más la ley. Entonces, ¿qué sucede? Una vez un amigo me decía que yo por qué guardaba el sábado. Alberto, tú estás todavía bajo el primer pacto. Tú estás todavía bajo el primer pacto, el viejo pacto. Yo estoy en el nuevo pacto, me decía él. Yo le decía, ¿cuál es el nuevo pacto? La gracia. ¿Y cuál es el primer pacto? La ley. Tú estás bajo el primer pacto, el pacto de la ley. Yo estoy bajo el nuevo pacto, la gracia. Y yo le dije, bueno, muéstrame un versículo de la Biblia que me muestre que el nuevo pacto es la gracia. Todavía lo estoy esperando. Pero yo te voy a mostrar aquí dos textos bíblicos que te van a decir qué es el primer pacto y qué es el nuevo pacto. Mira, dice Hebreos 9, versículo 1, lo voy a leer rapidito. Es una explicación que Pablo da aquí. Hebreos 9, 1 al 11. Ahora bien, aún el primer pacto, ¿y qué es el primer pacto según el diagrama? La etapa simbólica donde morían corderos, comían panes sin levadura, cordero asado, la Pascua, se circuncidaban, los rituales, el tabernáculo, el desierto, todo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Primer pacto era todo lo del santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, al cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Yo estoy de acuerdo con Pablo, ahorita el tema no es el santuario, así que ahorita no vamos a explicar todos esos detalles. Pero mira lo que viene ahora, versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia de todo el pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Cuándo se manifestó el camino al lugar santísimo? Cuando Cristo Jesús murió y el velo del templo, y inmediatamente se vio allá, que había más allá. El camino de regreso a Dios quedó abierto. Versículo 9, lo cual es, ¿qué palabra sigue ahí? Lo cual es símbolo. O sea que el plan de salvación tenía una etapa simbólica, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto al culto, a la conciencia a los que practican este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas. ¿Dónde habíamos escuchado esas dos palabritas, comidas y bebidas? En Colosenses 2:14.
Nadie os juzgue en comidas y bebidas. Y algunas personas muy bien intencionadas, pero desconociendo el contexto del que viene hablando, en Colosenses, nadie os juzgue en comidas y bebidas. Ay, Dios nos dio permiso comer lo que sea. Ya puedo comer cerdo, ya puedo tomar trago. Lo malo es emborracharse, pero no tiene nada tomarse unas cuantas cervecitas. Nadie os juzgue en comida y bebida. ¿Y creen que están hablando de la comida, del almuerzo y de la...? No, está hablando de esto. Que todo ese sistema de símbolos consiste en comidas y bebidas. Y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Impuestas, era como una ley, ya lo leímos en Hebreos, hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se reformarían las cosas? En el momento de la crucifixión. En el momento de la cruz se pasa de la etapa de símbolo a la etapa de la realidad. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Mira lo que dice aquí. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, ministro del sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Resulta que el santuario ese del desierto, en lugar santo, era un recinto pequeño, a los lados tenía paredes de oro, y en las paredes de oro tenía ángeles, querubines, ángeles. Cuando el sumo sacerdote ingresaba a esa parte, si miraba para la derecha, ángeles, miraba para la izquierda, ángeles. Mientras que en el atrio exterior, donde estaba el altar de holocaustos y la fuente, lo que se llamaba el patio del templo o el atrio del templo, ahí podía entrar toda la gente que quisiera. Ahí era donde moría el cordero. Esos dos muebles representan el altar de sacrificio y la fuente de agua que estaban afuera, representan etapas del plan de salvación que se cumplirían en la tierra a la vista de los hombres. Cuando el cordero lo iban a matar, si el corderito miraba para allá, ¿qué veía? Gente. Si miraba para acá, ¿qué veía? Gente. ¿Dónde murió Cristo? En la cruz. Y si Jesús miraba para un lado, ¿qué veía? Gente. Miraba para el otro lado, más gente. Porque en ese momento Jesús estaba cumpliendo la etapa del plan de salvación del altar de holocaustos en la tierra, delante de los hombres. Luego venía la fuente de agua. ¿Qué parte del plan de salvación tiene que ver con el agua? El bautismo. ¿El bautismo es en el cielo o en la tierra? En la tierra, en el Coliseo Adventista Betel, donde tú te vas a bautizar si aceptas al Señor. Y ese bautismo es delante de la gente. Así que los muebles del atrio exterior, altar de holocausto y fuente de agua, etapas del plan de salvación en la tierra, a la vista de los hombres. Pero una vez que el sacerdote ingresaba por la cortina y llegaba al lugar santo, ángeles. ¿Significa qué? Etapas del plan de salvación que serían ¿dónde? En el cielo, delante de los ángeles. Allá donde está Jesús ahora mismo. Entonces Jesús, esa parte representa el cielo. Ahora bien, el tabernáculo del desierto era pequeñito, porque era solo símbolo, era como la maqueta, pero no el edificio real. Ahora bien, el verdadero santuario está en el cielo, y allá está el trono. Y Apocalipsis 4 dice, vi el trono y alrededor del trono vi muchos ángeles, y su número era millones de millones. ¿De qué tamaño es el lugar que caben? Toda la hueste angélica cabe ahí. ¿De qué tamaño será eso? Por eso dice, ministro del santuario, y de aquel, dice, del más perfecto tabernáculo y el más amplio, no hecho de manos, no de esta creación. O sea, Cristo es nuestro sumo sacerdote, no en el templo de Jerusalén, donde todavía están los judíos allá dándose cabezazo ahí en el muro. Ellos todavía no quieren desprenderse de la etapa simbólica. Ya no estamos en la etapa simbólica del plan de salvación. De la cruz para acá, ¿estamos en qué etapa? En la de la realidad. Ahora mira esto. Si eso es así, entonces el nuevo pacto sería la etapa de las realidades. ¿Cómo lo sabemos? Libro de Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Dice así. ¿Qué dice la Biblia que es el primer pacto? Deuteronomio 4:13 dice, y él
os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Primer pacto, la etapa de símbolos. Y dice que él anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los 10 mandamientos. Si es así, los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra van en el primer pacto y ahí van a aparecer en la etapa de los símbolos. Y él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en tablas de piedra. ¿Qué es el primer pacto? Los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra, según la Biblia. Ahora vamos a buscar un texto que nos diga qué es el nuevo pacto. Y nos vamos a Hebreos. Y si alguno de ustedes encuentra un texto que diga que el nuevo pacto es la gracia, me lo muestra. Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Hebreos 8:10. Recuerda que es el primer pacto. Los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. Ahí lo acabo de leer en Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. ¿Qué es el primer pacto? Los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. ¿Qué es el nuevo pacto? Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? La cruz. Después de la cruz viene el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Pondré mis leyes. ¿Quién las va a poner? Él. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón los escribiré. ¿Qué es lo que Dios quiere escribir en tu mente y tu corazón? Su ley. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Según esto, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué es lo que Dios va a escribir? Su ley. ¿Quién la va a escribir? Dios. ¿Dónde? En la mente y corazón. Pero ¿y qué era lo que era el primer pacto? La ley de Dios. ¿Escrita por quién? Por Dios. ¿En dónde? En tablas de piedra. ¿Qué notan ustedes que varía entre el primer pacto y el nuevo pacto? El primer pacto, los 10 mandamientos. El nuevo pacto, los 10 mandamientos. Primer pacto, ¿escrito por quién? Por Dios. En el nuevo pacto, ¿escrito por quién? Por Dios. Pero en el primer pacto, ¿dónde es que Dios las escribe? Tablas de piedra. ¿Y en el nuevo pacto, dónde es que Dios las quiere escribir? Lo que varía del primer pacto al nuevo pacto es dónde los escribe. ¿Por qué? Porque en el primer pacto es la etapa de símbolos. Así que el hecho de que Dios haya puesto su ley escrito con su dedo sobre una piedra, ¿usted cree que a Dios le interesa su ley en una piedra? Digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí se ve muy bonito los 10 mandamientos escritos en la piedra. Pero como es la etapa de símbolos, ¿qué sería lo que Dios quería simbolizar al escribir su ley con su propio dedo en la roca? ¿Qué sería lo que Dios quería simbolizar? ¿Qué sería? Que lo que se escribe en la piedra no se borra, pero en la realidad Dios quiere escribir su ley en un lugar que nunca se borre más. ¿Y es dónde? En tu mente y en tu corazón. Amén. Para comprobar si el primer pacto es la etapa de símbolo y el nuevo pacto es la etapa de las realidades, leamos Mateo 26, 26 al 28. Jesús está en la Santa Cena. Mateo 26, 26 al 28. Jesús está reunido con los apóstoles en la cena, en el aposento alto. Dice, Mateo 26, 26 al 28 dice: y mientras comían, tomó Jesús
el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué está diciendo Jesús de esa copa que tenía jugo de uva? Esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Pregunta: ¿cuál era la sangre del primer pacto? ¿La de quiénes? La de los corderos, mientras el verdadero Salvador venía. Pero la sangre del nuevo pacto es la de quién? La de Él. Entonces en el nuevo pacto Cristo es el cordero. Cristo muere en lugar de nosotros. En el primer pacto eran los símbolos: no tiene que morir el pecador, muere el cordero. Por eso en el monte Moriah no muere Isaac, el cordero muere por Isaac. El pródigo regresa: padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Y el padre lo abraza, lo besa. Traigan calzado nuevo a sus pies, anillo en su dedo, vestido nuevo, y hagamos fiesta. El muchacho acaba de confesar que ha pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero el padre le hace una fiesta y dice: y matemos al becerro engordado. ¿Qué culpa tenía el pobre becerro engordado? Imagínate si el becerro engordado está por allí comiendo hierba y dice: matemos al becerro engordado. Se queda así y dice: ¿y yo qué? Este se fue, hizo lo que quiso, malgastó el dinero, pecó, y ahora regresa con su linda cara. Le hacen una fiesta y el que se tiene que morir soy yo. ¿Sabes por qué muere el cordero engordado? Porque Él es el Salvador. Él muere, y valga la redundancia, Él sufre la muerte que Él merece el culpable. Él nos reemplaza en la muerte. Entonces Jesús dice: esta copa es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué significa entonces? Que el nuevo pacto es toda la etapa de las realidades, el plan de salvación ejecutándose ya en la realidad, y ya no se necesitan más los símbolos. O sea que eso era una ley que tenían que cumplir todos esos rituales. Pero una vez que Cristo muere en la cruz, ¿qué pasa con esa ley de ceremonias? Circuncidarse el prepucio, comer hierbas amargas, panes sin levadura, celebrar la Pascua, todas esas cosas. ¿Qué pasaría ya con eso cuando Jesús muere? Ya no se necesitan más. Entonces la ley ceremonial, la ley de símbolos del primer pacto, fuera, ya no va más. No los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están arriba, mírenlos allá. Ahora bien, una cosita más. Estas fechas, estas festividades, Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, primicia, trompetas, día de la expiación, cabañas, todas esas festividades se cumplían en unos días específicos. Solo le voy a explicar 2 ejemplos. Vámonos al libro de Levítico 23. Solamente le voy a poner 2 ejemplos y aquí vamos a entender una cosa más muy importante. Levítico 23, del 4 al 8. Levítico 23 del 4 al 8. Dice así: estas son las fiestas solemnes de los judíos. Así dice. ¿De quiénes? De Jehová. Nunca llaman esto y qué fiesta de los judíos. A mí alguien me decía el otro día: Alberto, tú guardas el sábado judío. Y yo le dije: sábado judío. Y entonces, si el sábado judío, ¿el martes qué? Canadiense. Como si el sábado tuviera nacionalidad. Cuando Dios puso el sábado, solo estaban Adán y Eva. En Génesis 2 del 1 al 3, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Y Jehová Dios acabó en el 7º día, bendijo y lo santificó. Solo estaban Adán y Eva. No, Adán ni siquiera era circuncidado para decir que Adán era judío. No, esto es del Señor. Dice el 4: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora mira, te voy a poner solamente 2 ejemplos para entender algo muy importante aquí. Ahí tenemos un calendario cualquiera, X calendario, están los días de la semana de domingo a sábado, en el orden: primer día, segundo día hasta el 7º día.
Entonces dice aquí en el versículo 5, dice: las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice el 5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Qué día era el día de la Pascua? 14 del mes primero. Cayera el día de la semana que cayera. Es como si tu cumpleaños fuera el 14 de enero. Un año te cae martes, al otro año te cae jueves, al otro te cae viernes, o sea, te va cambiando. 14 de enero, pero varía el día de la semana, pero fijo el 14 de enero. Entonces, en aquel calendario lo voy a marcar, ahí está el día 14. Supongamos que ese año cayó martes. 14 del mes primero de cada año, Pascua. Ese día moría el Cordero. El año que Jesús murió, ese día cayó viernes. Pero no es el tema ahorita. Entonces, 14 del mes primero, Pascua. Ahí está señalado en el calendario. Versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Cuántos días tenían que comer panes sin levadura? 7, a partir del día 15. Entonces miren el día 15 y allá aparecen los 7 días: 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 7 días, panes sin levadura, panes sin levadura, panes sin levadura. En los temas del santuario que están en YouTube, el tema se llama el itinerario de Dios. Mírenlo y ahí entenderán estos símbolos que representan en nuestro plan de salvación, en nuestra vida diaria. El itinerario de Dios, tema maravilloso. Entonces, 7 días panes sin levadura. Versículo 7. El primer día de esos 7 días tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. O sea, el día 15 de esos 7 días, ningún trabajo podían hacer. A los hebreos, cuando le decían ningún trabajo haréis, significaba que era día de reposo. O sea, la palabra reposo, nota que la última columna es sábado y está en rojo. Cada séptimo día, sábado, día de reposo del Señor. Pero acá en el santuario dice que el día 15 y primer día de los panes sin levadura, el día 15, ningún trabajo de siervo haréis. Mira eso. Entonces ese día no habrían la universidad, no habrían los colegios, no habrían la panadería, la droguería, no habría ningún negocio. Ese día no trabajaban. Y en hebreo, reposarse dice Shabbat. Entonces el día 15, según ese calendario, que era día negrito, día de trabajo, pero por el santuario se convertía en un rojito. Ese día no trabajaban, igual que el sábado. Era un día de reposo, un Shabbat, pero caía a mitad de semana. ¿Y qué dice el versículo 8? Ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, el séptimo día, ¿qué día caía ahí? El 21, también no trabajaban. O sea que tenemos, ¿cuántas clases de sábados tenían los judíos? Tenían el sábado, ese que acabo de colorear en amarillito, séptimo día. Yo les hago la preguntita a ustedes. Ese que coloreé en amarillito en el diagrama, la columna del séptimo día, ¿cuál ley mandaba guardar ese día? Miren, allá arriba tienen la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Cuál ley mandaba observar esa que están en amarillito? La primera, o sea, los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento decía: ahí descansen el séptimo día, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. O sea que este lo mandaba a guardar la primera ley. Ahora bien, el 15 y el 21 también eran días de reposo. No habrían negocios, no iban a clase, era reposo, iban al templo. Era un Shabbat, pero caía a mitad de semana. Lo voy a colorear en verde. ¿Cuál ley mandaba guardar ese día? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La de las ceremonias, o sea, la cuarta, que era la de los sacrificios, holocaustos, la del tabernáculo. Entonces ahí está en verde la cuarta, y esto lo mandaba a guardar allí. Ahí lo tenemos. Entonces había Shabbat, que lo mandaba a guardar la ley de Dios, la de las tablas de la ley, el cuarto mandamiento. Pero habían unos Shabbat que lo ordenaba, era la ley de las ceremonias. Ahora, última pregunta. Cuando Cristo muere en la cruz, hay que seguir guardando la ley, que matar cordero, que panes sin levadura, que circuncidar. ¿Había que seguir haciendo eso?
No, entonces esa ley, esos símbolos ya no se necesitan guardar más, por lo tanto esa ley tampoco, porque ya no hay que matar cordero. Por eso Pablo dice, cuando ya llega Cristo a tu vida, el que llegó circunciso y el que llegó incircunciso, da igual. Ya en Cristo ni circuncisión vale. Pero los judíos que se bautizaron en la iglesia apostólica y que comenzaron a ser cristianos, aceptaban a Jesús como su Salvador, que era el Hijo de Dios, pero el día de la Pascua ya estaban matando cordero. Entonces pretendían que los nuevos creyentes, una cosita más, si esa ley ya no va más, ni esos símbolos van más, el día 15 y el día 21, esos Shabbat, ¿había que guardarlos? No, porque ya no se celebra más la Pascua, ni los panes sin levadura, entonces ya no van más. A eso es que se refiere Colosenses 2:14 cuando dice, nadie os juzgue en comida, bebida. O sea, no tienen que matar cordero, ni comerse el cordero asado, ni comer panes sin levadura, ni hierbas amargas. Ya no tienen que hacer nada de eso. Nota que Colosenses se refiere, nadie os juzgue en comida, bebida, lunas nuevas, días de fiesta, ni sábados. No se está refiriendo al sábado del séptimo día de la ley de Dios, sino a los sábados ceremoniales de las comidas, las bebidas y las diversas y todas esas cosas simbólicas, que era lo que había quedado abolido. ¿Está claro? Ahora bien, ¿qué otra ley quedó clavada en la cruz? La segunda, la ley de la herencia, nuestra tendencia al mal. ¿Por qué? Porque Pablo llegó a decir, esa es la ley, ese es el yo. Nuestro viejo hombre quiere salir y manifestarse, ¿verdad? Y es muy difícil controlar al yo. Y el yo de Pablo era un yo bien grande. Era impetuoso Pablo, Saulo de Tarso era impetuoso. Pero ¿qué llegó a escribir él? Ya no vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted dígame cuándo crucificaron a Pablo. Pablo no murió crucificado. Entonces, ¿por qué Pablo dijo que él estaba crucificado? El yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Significa que esa tendencia al mal fue controlada por el Espíritu Santo. Lo que vimos ayer, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Con eso terminamos ayer. Queridos amigos, separados de mí nada podéis hacer. Y el Señor nos promete, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos, somos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el que puede neutralizar la ley de la herencia, la tendencia al mal. Amén. Terminamos con lo siguiente. La circuncisión era símbolo desde los tiempos de Abraham, que como señal del pacto de que eran hijos de Dios, todos los varones debían ser circuncidados al 8º día. Pero cuando Cristo Jesús muere en la cruz, ¿se necesita que los cristianos se circunciden? No, porque la circuncisión del prepucio solo era un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Resulta que el prepucio cubre la parte del hombre más sensible. Pero la realidad es que el Señor quiere, según Deuteronomio 10:16, ¿qué es lo que Dios quiere que tú circuncides? Circuncidaos vuestro corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos un corazón endurecido, duro, no siente. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Quítate eso que hace que tu corazón no sienta. No me interesa tu prepucio, me interesa tu corazón en la realidad. Porque el día que Cristo venga te va a preguntar, ¿tuve hambre? Me diste de comer. ¿Tuve sed? Me diste de beber. ¿Estuve desnudo? Me cubriste. ¿Estuve en la cárcel? Me visitaste. Eso solo lo puede hacer una persona que tenga el corazón circuncidado. Pero una persona con el corazón duro ve a alguien pasando en necesidad y lo único que dice, ay Dios mío, ¿cómo está este mundo? Pero sigue para adelante. Otros, el corazón lo único que les da para decir, sé que te quedaste sin trabajo, sé que están pasando un momento difícil, estoy llorando por ti.
Pero no le dice, mira, te puedo regalar estos 30,000 pesos, hoy por ti, mañana por mí. Lo único que decimos es 30,000 oraciones, pero 30,000 pesos no. Entonces se necesita un corazón sensible para dar. Y el día que Cristo venga te va a preguntar, no si guardaste el sábado, no si te bautizaste, te va a preguntar, ¿qué hiciste por el otro? ¿De gracia recibiste? Dad de gracias. Y hay un hombre en Colombia que yo admiro mucho que se llama Jaime Jaramillo. Papá Jaime lo llaman. Creó la Fundación Niños de los Andes. Sacaba a los niños de las alcantarillas y los llevaba a albergues y les ofrecía un refugio, gente que los cuidara. Les enseñaba realmente cómo vivir la vida. Hemos tenido con mi esposa el privilegio en 2 oportunidades de escuchar a este hombre personalmente. Y él cuenta cómo nació la Fundación Niños de los Andes. Cuando una noche, víspera de Navidad en Bogotá, un camión atropelló una niñita de estas que llaman gamines, porque la niña fue a la calle a levantar una caja de una muñeca que había caído de un carro. Y ella creyó que allá había una muñeca. Y por ir a recogerla vino un camión y la atropelló y la mató. La gente gritó, la mató, pero él sabía que la había matado porque dice, yo vi cómo la arrolló. Él fue a ver la caja para ver por qué esa niña había muerto. Y dijo, la niña murió por una caja vacía. Qué tristeza. Se sentó con los niños y le dijo, ¿dónde viven? Yo conozco a Papá Noel, Santa Claus. Díganme dónde viven porque les va a llevar regalos a ustedes también. Le dijeron que vivían al sur de Bogotá. Dice que debajo de un puente. Al día siguiente, en la Navidad, papá Jaime se alquiló un traje de Santa Claus. Y en aquella época, cuando yo recuerdo que yo ganaba 70,000 pesos, yo recuerdo el año en que él fundó eso, mi sueldo eran 70,000 pesos, él compró 2 millones de pesos en juguetes. Imagínate. Y a la medianoche se dirigió del norte de Bogotá al sur. Y él mismo iba en su camioneta diciendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando es que me atraquen por allá. ¿A qué voy a buscarme yo problemas para el sur? Pero allá fue. Llegó al puente donde los niños le habían dicho, estaba oscuro el lugar. Se bajó, se puso su barba, sacó un costal de juguete, tenía 3 ahí. Le puso el seguro a la camioneta Cherokee, un Papá Noel andando en Cherokee. Y el puente estaba oscuro y con una linterna buscaba a los niños, no los veía, pero escuchaba las voces. Miró a un lado, no los veía. ¿Dónde están estos niños? De repente vio un agujero en la estructura del puente. Vio una piedra, se levantó y pone la linterna y ve que en un estrecho interno de la estructura del puente, en un hueco ahí, agua chorreaba por las paredes. Y habían muchos niños ahí apretujaditos, hablando como si fueran las 7 de la noche. Cuando pone la linterna, ellos dijeron, señor policía, no nos vaya a sacar. Y él dijo, no soy policía. Puso a la linterna, feliz Navidad, les traje regalo. Los niños pusieron un rostro de alegría y dice que contó 17 niños saliendo del agujero. Les puso los juguetes en el suelo y se lanzaron uno encima de otro, se aruñaban, se jalaban la ropa. No, espere que hay más. Y fue a la camioneta y trajo el segundo y después trajo el tercero. Y todos tenían juguetes. Y dice, mire, el dinero, esa conferencia que él dicta se llama ¿para qué es el dinero? Y él dice, el dinero te da satisfacción en la cuenta de banco, toda esa cosa, pero nada como la satisfacción de ver el rostro de una persona cuando tú le das algo. Él dice, para eso es el dinero. Y de repente el niño más grandecito se le lanza al cuello y se le cuelga y le decía, gracias Papá Noel, gracias, gracias. Y él siente un olor horrible y lo jala y mira con la linterna y ve, hay una babasa que de la barba de él con la cara del niño. Y él dice, ¿esto qué es? Y lo jala y lo pone así y le ve esto carcomido y se le veía el huesito. Y dice, ¿qué tienes en la cara? Y los demás niños dijeron, Andrés camina todo el día porque él anda buscando a su papá.
Todas las personas que él veía de ojos verdes, él le decía, ¿usted es mi papá? ¿Qué va a ser yo tu papá? Porque fue abandonado siendo un bebé. Entonces, caminaba tanto, decían ellos, que llegaba tan cansado en la noche que se quedaba dormido y no sentía cuando las ratas le mordían aquí, las ratas. Él quedó impresionado, los niños regresaron a su agujero, él tomó su camioneta, regresa a su casa al norte de Bogotá, una fiesta navideña en su hogar. A las 2 de la mañana los amigos se van, él entra a su habitación con su esposa, una habitación con una alfombra así de gruesa, cortinas, una cama de 2x2, cobijas gruesas, y afuera llovía en Bogotá. Y él dice, fue la noche más larga de mi vida. Yo no podía concebir el sueño sabiendo yo en tantas comodidades que yo tenía allí, y sabía que a esa hora habían 17 niños metidos en un agujero donde chorreaba el agua, las cucarachas caminaban por las paredes y ellos ahí dormían. Cuando amaneció, fue 25 de diciembre y fue el día más largo, porque él quería que el día pasara para que fuera día hábil. Y el día 26 de diciembre amanece, sale temprano y fue y compró una casa con su dinero. Una casa, contrató 2 señoras, compró 17 camas y por la noche fue con varios carros de amigos allá a buscar a esos niños. Los sacó del puente y dijo, vengan para acá que Papá Noel les tiene otro regalo, y los llevó allá. Ahí tenían camas, toallas, ropa, y los niños quedaron viviendo allí. Y él se sintió feliz de compartir, de lo de él, sacar dinero para compartir. A los 4 o 5 días, una de las niñitas chiquitas le dice, señor Jaime, yo tengo un amiguito, yo lo puedo invitar que venga a vivir acá, los 2 cabemos aquí en la cama. ¿Y dónde vive tu amiguito? Yo sé, pero hay que ir a las 12 de la noche para traerlo. Ok, vamos. Al centro de Bogotá. Y llegaron y dijo, él vive ahí. Y él señalaba, ¿dónde? Ahí, pero ahí no había nada. El andén nomás, dijo, él vive ahí, pero ¿dónde? Y no veo nada. Dice, en la tapa de hierro, la tapa de hierro. En la tapa de hierro, es una alcantarilla. Él vive ahí. Y él se va allá, levanta la tapa, mete la linterna y saca y ve que hay muchos niños allá adentro también. Y es cuando él descubre que este problema era muy grande en el país. Ahí tuvo que pedir ayuda a la comunidad, a la empresa privada, se creó la fundación, se comenzó a pedir ayuda a la gente y se creó la Fundación Niños de los Andes. Andrés recibió 11 cirugías de reconstrucción maxilofacial. Quedó como si ahí no hubiera pasado nada. Los niños comenzaron a ser adoptados en Holanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, pero adoptaban los más chiquitos. Pero Andrés ya tenía 14, 15, ¿quién adopta a un niño de esos? Entonces le dijo, Andrés, en vez de andar pidiendo limosna en las calles, trabaja. Y lo enseñó a trabajar y lo llevó a un club donde él era miembro. Y le dijeron al club que no, porque él iba a robar allá. Dijo, no, él no va a robar nada. Amenazó con retirar su membresía de ahí si no admitían a Andrés. Ok, pero a la hora que se pierda algo se va. No, él no va a robar nada. Él llegaba al club, ¿dónde está Andrés? Lavando los baños. Llegaba al club, ¿dónde está Andrés? Podando el césped. ¿Dónde está Andrés? Lavando ollas en la cocina. Pero un día llegó. ¿Dónde está Andrés? En la cancha de tenis de recogebola. Fue a la cancha de tenis y lo encontró jugando tenis con un señor. Y entonces lo llamó de Andrés, ¿qué estás haciendo? No, el señor me dijo que me pusiera a este lado y que le devolviera. ¿Tú sabes quién es él? No. Él se llama Andrés Agassi, campeón del mundo. Y Andrés estaba jugando con Andrés Agassi y Andrés no lo sabía. Andrés le agarró amor al tenis. En el patio de la casa pavimentaron, hicieron una canchita de tenis y los niños jugaban ahí. Y un día le dijo a Andrés, él se dio cuenta que los niños, además de cobija, ropa, techo, cama, necesitaban sueños, necesitaban algo acá adentro, aspiraciones. Andrés, ¿cuál es tu sueño en la vida? Mi sueño es ganarle a usted en el tenis. No, eso no es fácil, es fácil, yo no sé jugar tenis. Un sueño, algo grande, algo muy que te arda el corazón, que tú desees con toda tu fuerza.
Y dijo, ya sé, 3 cosas. Yo quiero tener una familia. Nunca tuve familia. Segundo, me quiero casar y tener un hijo y darle a ese hijo todo lo que a mí no me dieron. Y tercero, yo quiero ser como usted. Y él termina la conferencia diciendo, Andrés fue adoptado a la increíble edad de 19 años por una familia de los Estados Unidos. Andrés se casó, no tiene un hijo, tiene una hija, se llama Andrea. Y Andrés es ingeniero de petróleos y tiene una empresa en los Estados Unidos, en Tampa, Florida, y está ayudando a 20 familias colombianas que trabajan con él en la empresa a salir adelante en los Estados Unidos. Un niño de 12 años con la cara carcomida de ratas que él descubrió debajo de un puente al sur de Bogotá, viviendo en un agujero en la pared, pero le dio la mano. Le dio la mano. Otro niño muy morenito, el pelo así como flechas, y ese video que él lo muestra, le dice, ¿cuál es tu sueño? Y el niñito negrito dice, pues mi sueño es irme a la United States, ser futbolista y casarme con una rubia de esas que hay por allá. En el auditorio todo el mundo se rió. Y papá Jaime dijo, por eso la gente no cree en sus propios sueños, porque los demás se burlan. Y nos muestra otro video, un hombre moreno, alto, con saco y corbata, hablando en inglés. Con subtítulo decía, papá Jaime, gracias por darme sueños, gracias por recogerme de las calles de Colombia. Hoy fui adoptado por una familia de Inglaterra. Juego fútbol en el Manchester United. Y aquí les quiero presentar a mi esposa. Y adivina quién salió. Una rubia. Y él dijo, a ver, ¿dónde están los que se estaban riendo ahorita? Niños recogidos de las calles por este hombre. Yo no sé de qué religión será papá Jaime. Lo que yo sí sé es que él tiene el corazón circuncidado. De nada sirve que no sepamos esto de la ley. Ya sabemos que los 10 mandamientos están vigentes, pero de nada sirve si nuestro corazón no se le quita la capa de dureza, de insensibilidad, porque los 10 mandamientos se guardan solo por amor. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guarda mi mandamiento. Yo quiero preguntar, las manos en alto, las visitas, ¿cuántos de ustedes le quieren pedir a Dios, Señor, ayúdame a reconocer tu santa ley como vigente? Ayúdame a guardar tus 10 mandamientos. Yo quiero ver las visitas levantarse. Levántense de su silla para orar por usted, con ustedes. Vamos a orar por aquellas visitas que en esta noche le quieran decir, Señor, tu palabra dice que tu ley no está abolida. Yo quiero que me ayudes a guardar tu santa ley. Amén. Tenemos un lindo grupo de amigos que se ha colocado de pie. Colóquense de pie las visitas. Yo quiero ver si el grupo que nos va a cantar el último himno para terminar en esta noche viene aquí adelante. Mientras ellos cantan, yo le voy a hacer ahora una pregunta a los miembros de la iglesia. Pero para diferenciarlo, para que el grupo no se me revuelva, yo quiero invitar a las visitas que vengan aquí adelante, por favor. Vengan aquí a este espacio conmigo. Vengan aquí. Vengan todos, traigan ya sus cosas, porque de aquí ya vamos a salir. Traigan sus cosas o dejen que alguien les cuide allí. Pero voy a orar por todas las visitas que en esta noche le quieren decir, Señor, no puedo guardar tu santa ley si no me ayudas con tu Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios en nuestros corazones para ser obedientes a sus mandamientos. Vengan, acérquense más para que los de atrás puedan llegar. Acérquense más. Vamos a orar por todos aquellos amigos que están aquí. Vamos a pedirle al Señor en esta noche, Señor, yo quiero guardar los 10 mandamientos. No podemos reconocer a Dios como nuestro Rey si no obedecemos su santa ley, ¿verdad? Así que las visitas, vengan aquí adelante conmigo. Mientras ellos cantan, vayan llegando para orar al final por todos los que están aquí.
Sonido. Tristeza en los cielos, día de crucifixión. Se dice que llovió, yo no lo sé. Mas puedo imaginarme 1000 ángeles llorar. Llovieron lágrimas por ti, por mí. Ellos estaban listos a tomarlo de la cruz. Una orden esperaba de su voz. ¿Por qué me abandonaste aquí? Le dieron por su voluntad morir. Yo nunca vi 1000 ángeles llorar, pero al ver al Salvador morir, creo que así sucedió. El Padre no pudo más su mirada sostener, y vio una lluvia caer cuando 1000 ángeles lloraron. El sol se oscureció, el cielo en gris tornó, cuando Jesús todo lo dio, el cielo lágrimas brotó. Yo nunca vi 1000 ángeles llorar, pero al ver al Salvador morir, creo que así sucedió. El Padre no pudo más su mirada sostener, que vio una lluvia caer cuando 1000 ángeles lloraron. Vio una lluvia caer cuando 1000 ángeles lloraron. Amén. Los ángeles han venido a la tierra a trabajar en favor de todos nosotros, de ayudarnos en aquello que nuestra fuerza humana no alcanza a hacer. Yo quiero preguntar ahora a los hermanos, aquellos que ya hicieron decisión en el pasado para ser seguidores del Señor, ¿les gustaría pedir en esta noche el poder del Espíritu Santo para ser fieles en todo? Colóquense de pie también y vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, aquí estamos delante de ti en esta noche, agradecidos por tu palabra, que es la lámpara que alumbra en lugar oscuro. Tu palabra, Señor, nos muestra que un reino no puede subsistir sin una constitución, y tu palabra nos enseña que la santa ley de Dios no ha sido abolida, que tú clavaste en la cruz nuestra naturaleza pecaminosa, como lo dijo Pablo, y que quedaron abolidas aquellos preceptos que representaban al Salvador en forma simbólica,
porque ahora vivimos la etapa donde la sangre que nos salva no es la sangre de los corderos, es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Que el verdadero santuario ya no es el tabernáculo del desierto ni el templo de Jerusalén. Eso fue solamente mientras los símbolos señalaban al Salvador futuro. Pero hoy Cristo Jesús es el Cordero y nuestro sumo sacerdote en el verdadero santuario, el del cielo. No con ángeles de oro, sino donde la hueste angélica real presencia su intercesión ante nuestro Padre por nosotros. Por eso, Señor, nuestros amigos han venido aquí delante de ti a pedirte que les ayudes a conocer tu santa ley, a comprenderla y a guardar tus mandamientos. Satanás no le gusta que este tema sea enseñado. Por eso dice Apocalipsis que Satanás se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero también tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Imploramos que bendigas a todos los que están aquí de pie, que han venido a ti, Señor, implorando tu ayuda, que les fortalezcas y que de hoy en adelante ellos comiencen a formar parte de ese remanente en la tierra que guarda tu palabra y que es fiel hasta la muerte, y tú darás la corona de la vida. Ponemos en tus manos las necesidades de cada uno de ellos. Tú conoces sus corazones y lo que los aflige. Por eso, Señor, pedimos a ti que les bendigas y les ayudes, que le des fortaleza espiritual para ser fieles en todo. Bondades que te pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden volver a sus asientos, queridos amigos. Recuerden, estamos anotando los nombres de todos aquellos que deseen tener el rollo profético. Mañana tendremos un tema de profecía, así que es importante que tengan este material. Pueden anotar su nombre con Alicia, mi esposa, para saber si el material que le vamos a entregar alcanza para todos. Feliz noche, les esperamos mañana a la misma hora. Dios les